Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Pedro Iván Enseña. En la sesión de hoy hablaremos sobre el uso de las razones financieras en el análisis de estados financieros. Una razón es un cociente o una división que se pueden establecer entre dos variables determinadas. Y para el caso de los estados financieros, esas variables serán los saldos que tengamos en algunas cuentas en particular. A través de estas razones financieras, los analistas van a tener alguna información ágil y oportuna sobre algunos aspectos relevantes que se pueden evaluar en la empresa. Para entender el uso de las razones financieras de una manera más apropiada, vamos a hablar de aquellas que son las más utilizadas en el análisis financiero. El margen de apalancamiento financiero es una de las razones financieras más utilizadas, ya que a través de ella podemos medir cuál es la capacidad de endeudamiento que tiene una empresa, entendiendo que una empresa se financia una parte por deuda y otra parte por recursos propios o patrimonio. Para calcular el margen, dividimos el valor del patrimonio sobre el valor del activo, con el objetivo de medir cuál es el, valga la redundancia, margen que tiene una empresa para adquirir deuda. Ahora bien, para calcular este margen, entonces tenemos el total del patrimonio sobre el total del activo y lo que voy a hacer es dividir el total del patrimonio sobre el total del activo para cada año y me va a dar el porcentaje de margen que tiene la empresa para adquirir deuda, que en el primer año fue el 50% y pues en los siguientes años adquirió un poco más de deuda, reduciendo el margen de apalancamiento, cerrando en el 44%. Por otra parte, si quiero medir la capacidad de pago en el corto plazo que tiene una empresa, utilizo la razón corriente, que me va a relacionar tanto activos como pasivos que tenemos en el corto plazo. Esta razón es el resultado de dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente. Y una vez calculado este indicador, podré definir cuántas veces el activo de corto plazo puede cubrir las obligaciones que tiene la empresa en el corto plazo. El ejemplo que estamos trabajando, yo tengo acá mi activo corriente y tengo el saldo del pasivo corriente. Lo que quiero hacer ahora es dividir el valor del activo corriente sobre el pasivo corriente para cada año. Encuentro que para el primer año esta empresa cuenta con 1,66 pesos de activo corriente para cubrir cada peso que tiene como pasivo corriente. Y se reduce un poco para 2019 y 2020, en donde tenemos 1,59 pesos de activo corriente para cubrir cada peso de pasivo corriente. Ahora bien, si lo que queremos medir es la capacidad organizacional o productiva de una empresa, utilizamos los márgenes de rentabilidad. En este caso, el que más se examina es el margen operacional. Para calcular este margen, tomamos la utilidad operacional o que en algunos estados financieros es la utilidad antes de impuestos y los vamos a ver sobre los ingresos operacionales. Como resultado, vamos a tener el porcentaje de ingresos que le quedan a la empresa como utilidad antes de impuestos. Para este indicador, tengo el saldo de utilidad operacional de cada año y los ingresos operacionales. Lo que voy a hacer es dividir esta utilidad operacional sobre estos ingresos operacionales de cada año. Tengo que para el primer año hay una gran capacidad organizacional en donde el margen de operación es del 15% y para los años siguientes crecen
los ingresos, pero el margen de operación se reduce a 5,61%, el cual es el porcentaje de ingresos que el empresario va a percibir como utilidad de operación. Y si, por ejemplo, lo que queremos medir es la capacidad que tienen nuestros activos de generar ventas, vamos a calcular la rotación de activos, en donde vamos a establecer precisamente cuántos pesos de ventas me generan cada peso que tengo invertido como activo. Para calcular esta rotación, lo que hacemos es dividir el total de ingresos operacionales sobre los activos totales. De esta manera, voy a saber cuántos pesos de ventas genera cada peso que tengo invertido como activo. Tenemos el total de ingresos de cada año y el total del activo. Para calcular esta rotación, vamos a dividir el valor de los ingresos sobre el valor del activo. Y encuentro que para esta empresa, cada peso de activo en el primer año le generó 1,26 pesos de ventas, pero fueron mucho más productivos en el tercer año, ya que casi que se duplicó y pasó a 2 pesos con 24 centavos de ventas por cada peso que estaba invertido como activo. ¿Qué quiere decir? Que esta inversión en activos generó un nivel de ventas más que proporcional como resultado final. Realmente son bastantes los ratios que podemos calcular a través de la información que tenemos en nuestros estados financieros. Cada uno de ellos pretende evaluar una parte o un aspecto específico de la empresa. La idea con estos indicadores es que saquemos un análisis en conjunto que nos permita dar un diagnóstico de cómo está la empresa en diversos aspectos y sobre todo evaluar cada uno de ellos a través del tiempo para saber qué medidas han sido favorables y cuáles no lo han sido tanto y darle al empresario una idea de cómo puede actuar a futuro. Sígueme en mis redes sociales, en la descripción del video te dejo los links y las cuentas. No dejes de seguir este canal ya que vamos a profundizar un poco sobre este tema en unos próximos videos. De mi parte ha sido un placer y hasta una próxima oportunidad.